Bienvenidos a este espacio creado para acompañarte en momentos de calma y reflexión. Aquí encontrarás historias diseñadas no solo para ayudarte a dormir, sino también para meditar, relajarte o simplemente desconectar del ajetreo diario. Cada relato busca inspirarte, transportarte y ofrecerte un respiro para reconectar contigo mismo. Hoy te presentamos Los deseos del último segundo del año, una historia que nos lleva a un pequeño pueblo rodeado de colinas nevadas, donde una antigua tradición y el poder de los deseos sinceros nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden iluminar el camino. Acompáñanos en este viaje lleno de emoción y magia, mientras descubrimos el impacto de un deseo nacido desde el corazón. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos nevados, existía una tradición única que marcaba el final del año. A medida que el gran reloj del ayuntamiento daba las campanadas de medianoche, los habitantes cerraban los ojos y pedían un deseo en el último segundo antes de la llegada del nuevo año. Esta costumbre había pasado de generación en generación, y los ancianos aseguraban que si el deseo era sincero y provenía de un corazón puro, el universo conspiraría para hacerlo realidad. Clara, una niña de 12 años con ojos brillantes y cabello oscuro como el carbón, vivía con su abuelo don Esteban en una pequeña casa al borde del bosque. Desde que sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico 2 años atrás, don Esteban había cuidado de ella con dedicación y amor, llenando el vacío con cuentos mágicos y promesas de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. Sin embargo, el tiempo no era amable con don Esteban. Una tos persistente lo había debilitado en los últimos meses, y sus manos, antes fuertes y cálidas, ahora temblaban al sostener la taza de té que Clara le preparaba cada mañana. Los días de risas y juegos en el jardín, donde construían muñecos de nieve o recogían flores silvestres, se habían transformado en largas tardes de silencio en la habitación cálida pero austera, donde el abuelo descansaba. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para celebrar, Clara se sentó frente a la ventana mirando las estrellas que brillaban sobre el bosque. Sabía que la tradición decía que cada persona solo tenía un deseo en el último segundo antes del año nuevo, y ese deseo debía ser algo realmente importante, algo que el corazón anhelara más que cualquier cosa. Con la llegada del año nuevo, el pueblo se llenaba de luces, risas y el eco de villancicos. Las calles estaban decoradas con faroles dorados, y los niños corrían por las plazas con bufandas multicolores, soñando con los regalos que traerían el nuevo año. Pero Clara no podía unirse a la alegría. Cada vez que veía a su abuelo toser o cerrar los ojos por el cansancio, su corazón se llenaba de tristeza y un miedo indescriptible. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas nevadas, Clara entró en la habitación de don Esteban con una manta extra para cubrirlo. «Abuelo, ¿crees que los deseos de Año Nuevo realmente se cumplen?», preguntó mientras lo ayudaba a recostarse mejor. Don Esteban, con una sonrisa débil pero llena de cariño, acarició la cabeza de Clara. «No es el deseo, pequeña, sino la fuerza del corazón que lo pide. Los deseos no son magia por sí solos, pero un corazón puro puede mover montañas», dijo con voz entrecortada. Por primera vez en su vida, Clara decidió no pedir juguetes, aventuras ni cosas materiales. Su deseo sería algo mucho más grande. Pediría que su abuelo recuperara la salud. Mientras la medianoche se acercaba, Clara escribió su deseo en un pedazo de papel que dobló con cuidado y guardó en el bolsillo de su abrigo. Sabía que no bastaba con pensar en el deseo. Debía sentirlo con cada fibra de su ser. Al llegar las campanadas, Clara salió de casa y corrió hacia la plaza central, donde la gran multitud esperaba la llegada del nuevo año. A medida que las campanas resonaban, Clara cerró los ojos, puso sus manos juntas y con el corazón latiendo con fuerza, pidió en silencio: «Por favor, que mi abuelo se recupere. No quiero nada más que tenerlo conmigo un poco más de tiempo». En ese momento, mientras las últimas campanadas resonaban y los fuegos artificiales iluminaban el cielo,
Clara sintió algo cálido, como un rayo de esperanza que atravesaba su pecho. No sabía si era real o simplemente una ilusión, pero algo dentro de ella le dijo que su deseo había sido escuchado. La plaza principal del pueblo estaba abarrotada, un mosaico de rostros iluminados por la luz cálida de las guirnaldas que colgaban de los árboles y faroles. Las familias se reunían alrededor del gran reloj que brillaba con tonos dorados y rojos, marcando la expectativa de una nueva oportunidad, de un año lleno de promesas. El aire estaba impregnado del aroma del chocolate caliente y las galletas recién horneadas, mientras las risas y los murmullos llenaban cada rincón. Clara y su abuelo, don Esteban, llegaron con dificultad. Él se apoyaba en un bastón, sus pasos eran lentos y su respiración pesada, pero se negaba a perderse la tradición que había compartido con su nieta desde que ella era pequeña. Su rostro pálido mostraba signos de fatiga, pero cuando Clara le tomó la mano con sus pequeños dedos, él le dedicó una sonrisa débil, cargada de amor y una fuerza que parecía imposible para su frágil cuerpo. La multitud comenzó a agruparse alrededor del reloj mientras las manecillas se aproximaban a la medianoche. Las conversaciones se apagaron lentamente, dando paso a un silencio solemne. La expectativa era palpable. Cada persona, cada familia, parecía contener la respiración mientras los últimos segundos del año se deslizaban. Cuando el reloj marcó la primera campanada, un murmullo reverente recorrió el lugar. Clara cerró los ojos, siguiendo la tradición, pero esta vez su deseo no era el de una niña que anhela juguetes o dulces. «Por favor, salva a mi abuelo», susurró con fervor, apretando sus pequeñas manos con fuerza, como si con ese gesto pudiera transmitir toda la intensidad de su anhelo al universo. Las campanadas resonaron una tras otra. Su eco parecía mezclarse con el latido acelerado del corazón de Clara. En la última campanada, justo cuando el nuevo año comenzaba, algo extraordinario ocurrió. Un viento suave, pero helado, recorrió la plaza. Era un viento distinto, cargado de un susurro apenas audible, como una canción que nadie había escuchado antes. La ráfaga apagó las luces por un breve instante, dejando la plaza en completa oscuridad. La multitud contenía la respiración. Los murmullos llenaron el aire, mezclándose con el crujir de las ramas de los árboles cercanos. Algunos pensaron que era un fallo eléctrico, otros se persignaron en silencio, atribuyéndolo a un presagio. Cuando las luces regresaron, Clara parpadeó, tratando de ajustarse al brillo repentino. Fue entonces cuando la vio. La mujer, envuelta en una capa que parecía tejida con las estrellas mismas, se acercó a Clara con pasos suaves, como si flotara sobre la nieve. Su presencia era imponente, pero no intimidante, como si la luz de la luna que la rodeaba la protegiera y al mismo tiempo la separara del mundo terrenal. Sus ojos, profundos como el universo, se posaron en Clara, y en ellos la niña sintió un vasto conocimiento, como si esa mujer hubiera visto innumerables vidas y secretos. «Tu deseo ha sido escuchado, pequeña», dijo la mujer con una voz que era a la vez un susurro y un eco en el aire frío de la plaza. «Pero debes saber que cada deseo tiene un precio». Clara retrocedió un paso, desconcertada. Hasta ese momento, siempre había creído que los deseos eran regalos que el universo concedía, no algo que debiera ser pagado. Sin embargo, al mirar a la mujer, supo que sus palabras no eran una amenaza, sino una verdad ineludible. «Haré lo que sea necesario», respondió Clara con voz firme, a pesar de que su corazón latía desbocado. La mujer observó a la niña por un instante, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Luego, extendió una mano larga y delicada, en cuya palma apareció un pequeño reloj de arena dorado. Era intrincado y hermoso, con grabados que parecían moverse y cambiar cuando se les miraba directamente. Los granos de arena que caían dentro de él brillaban como polvo de estrellas. «El tiempo de tu abuelo puede alargarse, pero el tuyo se acortará. Cada grano de arena que caiga de este reloj representará un momento que perderás de tu propia vida. No puedo devolverte el tiempo que elijas dar, ni cambiar lo que decidas ahora.
¿Aceptas este sacrificio? Clara tragó saliva. Sentía el peso de aquellas palabras en su pecho, como si fueran un muro que bloqueaba su respiración. Miró al reloj, luego a la mujer y finalmente a su abuelo. Estaba sentado con dificultad en un banco cercano, envuelto en su abrigo gastado. Sus manos temblorosas descansaban sobre el bastón. Ella recordó las noches en las que él le contaba historias antes de dormir, las canciones que cantaban juntos mientras cocinaban y el amor incondicional que siempre le había dado. Sabía que no podía dejarlo ir. «Acepto», dijo Clara con determinación, a pesar de que una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. La mujer inclinó levemente la cabeza, como si respetara su valentía. Una leve sonrisa, triste y comprensiva, apareció en sus labios mientras depositaba el reloj en las pequeñas manos de Clara. «Cuídalo bien, niña», advirtió la mujer, cerrando los dedos de Clara alrededor del reloj. «Y recuerda, el tiempo no se puede recuperar, pero los momentos vividos con amor nunca se pierden». Tan pronto como Clara sostuvo el reloj, sintió un calor suave que se extendía desde sus manos hacia todo su cuerpo. Era como si el pequeño artefacto no solo marcara el tiempo, sino que también lo transformara. Las luces de la plaza, que antes titilaban con el frío del invierno, se volvieron más cálidas, proyectando sombras suaves y acogedoras. Era un cambio sutil, pero suficiente para que Clara notara que algo extraordinario estaba ocurriendo. La mujer comenzó a desvanecerse lentamente, su capa de estrellas desdibujándose en el aire como humo plateado. Antes de desaparecer por completo, inclinó la cabeza hacia Clara y murmuró con voz apenas audible: «No olvides, pequeña, no todos los sacrificios son eternos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en la mente de Clara, mientras la figura de la mujer se desvanecía entre la multitud. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Clara bajó la mirada al reloj de arena en sus manos. A primera vista, parecía un objeto delicado y liviano, pero al sostenerlo sintió que contenía algo inmenso, casi abrumador. Los granos de arena brillaban como polvo de estrellas, y al caer dentro del reloj, emitían un leve resplandor que iluminaba sus dedos. Fue entonces cuando entendió que cada grano no era solo tiempo, era vida, un pedazo de su propia existencia que ahora fluía hacia alguien más. De repente, un sonido detrás de ella rompió el silencio. Era un jadeo, suave pero inconfundible. Clara giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, y vio a su abuelo levantándose con una facilidad que no había mostrado en meses. Don Esteban, que hasta entonces apenas podía mantenerse en pie sin su bastón, ahora estaba de pie, erguido. Sus mejillas, antes pálidas y hundidas, tenían un leve rubor, y sus ojos brillaban como los de un hombre más joven. «¿Clara?», dijo él sorprendido, mientras levantaba las manos y las miraba como si fueran nuevas. «Me siento diferente». Clara sintió cómo un nudo se deshacía en su pecho. Sin pensar, corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. El abrazo era cálido, fuerte, y por un momento olvidó todo lo demás. Las noches de preocupación, las lágrimas silenciosas, el miedo de perderlo. Todo se desvaneció en ese instante. «Abuelo, ¿estás bien?», susurró ella, enterrando su rostro en su abrigo. «¿Estás bien?». Don Esteban, todavía desconcertado, acarició el cabello de Clara con manos firmes. «No sé qué ha pasado, pero siento que he vuelto a vivir, pequeña. Como si alguien me hubiera devuelto algo que creí perdido para siempre». Clara no respondió. No podía contarle la verdad, no todavía. Sabía que si él entendía el precio de su recuperación, jamás lo aceptaría. En su lugar simplemente lo abrazó más fuerte, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de felicidad y de un amor tan profundo que incluso el sacrificio que había hecho le parecía pequeño. La plaza a su alrededor comenzó a llenarse nuevamente de risas y bullicio. Las luces parpadeaban con renovada intensidad.
Los niños jugaban entre la nieve, y los adultos alzaban sus copas, brindando por un año lleno de promesas y esperanzas. Pero para Clara, el mundo había cambiado de manera irreversible. Mientras ella y su abuelo caminaban lentamente hacia casa, don Esteban no pudo evitar observarla con atención. Aunque la noche era fría, Clara parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Su rostro, siempre animado y lleno de energía, lucía ahora sereno, pero con un aire de agotamiento que le resultaba desconcertante. «¿Estás bien, Clara?», preguntó con suavidad, inclinándose un poco para mirarla directamente a los ojos. Clara alzó la mirada hacia él, esforzándose por sonreír. Había algo en sus ojos, una mezcla de nostalgia y amor, que hizo que don Esteban sintiera un leve escalofrío, como si estuviera viendo más allá de lo evidente. «Sí, abuelo», respondió con voz tranquila, «solo estoy feliz de que estés mejor». Él le devolvió la sonrisa, aunque en el fondo no podía sacudirse una extraña sensación de inquietud. Clara parecía más pequeña, no físicamente, sino en su energía. Había algo diferente en ella, como si el brillo juvenil que siempre la había caracterizado estuviera atenuado. Sin embargo, decidió no insistir. Esa noche era especial, y lo único que importaba era que estaban juntos. Mientras caminaban, Clara metió la mano en el bolsillo de su abrigo y tocó el reloj de arena. La sensación cálida y pulsante del objeto le recordó el enorme peso de su decisión. Podía sentir cómo los diminutos granos de arena caían, cada uno emitiendo un leve resplandor dorado que, aunque invisible para los demás, parecía iluminar su corazón con una mezcla de tristeza y esperanza. «Cada grano que cae es un segundo menos para mí», pensó, apretando el reloj con fuerza. «Pero también es un instante más para él». El sacrificio era real, y cada segundo perdido se hacía tangible en la suavidad de su cuerpo cansado. Sin embargo, a pesar del cansancio, Clara sentía una paz que nunca antes había conocido. Había hecho lo correcto, y el amor que sentía por su abuelo la ayudaba a soportar el peso de su elección. Al llegar a la pequeña casa al borde del bosque, don Esteban se detuvo un momento en la puerta, mirando hacia las estrellas. «Es curioso, Clara», dijo rompiendo el silencio. «Esta noche siento como si algo me hubiera devuelto la vida. No sé cómo explicarlo, pero tengo la sensación de que me queda mucho por hacer». Clara sonrió débilmente, sosteniéndose en el marco de la puerta. «Es porque ahora tienes tiempo, abuelo», murmuró, más para sí misma que para él. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños milagros. Don Esteban, que antes apenas podía levantarse de la cama, empezó a recuperar fuerzas con una rapidez que desconcertaba a los vecinos. Regresaron las largas caminatas por el bosque, las tardes jugando al ajedrez junto a la chimenea y las noches en las que él le contaba historias de su juventud mientras Clara escuchaba con atención. Pero para Clara, cada momento con su abuelo tenía un sabor agridulce. Cada sonrisa, cada carcajada compartida, era un recordatorio del tiempo que ella había cedido. Aunque intentaba no pensar demasiado en el reloj de arena, cada vez que lo tocaba en su bolsillo, sentía la pérdida de esos segundos como un leve susurro en su alma. Sin embargo, nunca permitió que la tristeza la dominara. En su corazón, sabía que el amor que había puesto en su sacrificio le daba sentido a todo, y aunque los días parecían más cortos para ella, también eran más intensos, llenos de una gratitud que la hacía apreciar cada pequeño detalle, el sonido del viento entre los árboles, el crujir de la nieve bajo sus botas y, sobre todo, la sonrisa de su abuelo. Una noche, mientras Clara observaba las estrellas desde su ventana, sintió una presencia familiar. Al girar, vio a la mujer de cabello plateado parada en la habitación. Su capa, tejida con estrellas, parecía brillar aún más intensamente que antes. «Has usado bien el tiempo que te di», dijo la mujer con una voz suave pero llena de autoridad. «Pero debo advertirte, Clara, que no todos los sacrificios son lo que parecen». Clara se levantó lentamente, con el corazón acelerado. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin apartar la vista de la misteriosa figura. La mujer sonrió,
esta vez con una calidez que Clara no había visto antes. El tiempo es un regalo, pero también es una prueba. Has demostrado que tu amor por tu abuelo es puro y desinteresado, y por eso no perderás más de lo que ya has dado. Con esas palabras, la mujer extendió una mano y tocó el reloj de arena. Los granos que quedaban comenzaron a brillar intensamente, y para sorpresa de Clara, empezaron a ascender, llenando el reloj nuevamente. El sacrificio que hiciste no es eterno, pequeña. Has ganado algo más valioso, el amor incondicional y la lección de valorar cada instante. Antes de que Clara pudiera responder, la mujer desapareció, dejando atrás una sensación de paz que llenó toda la habitación. A la mañana siguiente, Clara despertó sintiéndose más ligera. Cuando miró el reloj de arena, vio que estaba lleno, pero los granos brillaban con una luz tenue y constante. Supo en ese momento que había sido recompensada por su sacrificio. Ese día, mientras caminaba por el bosque con su abuelo, sintió que el tiempo ya no era un enemigo. Había aprendido a vivir en el presente, a atesorar cada instante y a comprender que el verdadero valor de la vida no estaba en la duración, sino en los momentos que la llenaban de amor y significado. Y así, Clara comenzó un nuevo año con un corazón más fuerte, un espíritu renovado y la certeza de que, mientras estuviera junto a su abuelo, el tiempo siempre estaría de su lado. El tiempo es un misterio que muchas veces damos por sentado. Nos perdemos en la rutina, en las prisas y en los problemas, olvidando que cada instante que vivimos es un regalo único e irrepetible. La historia de Clara y su abuelo nos recuerda que los sacrificios que hacemos por amor tienen un valor inmenso y que no importa cuánto dure la vida, sino cómo la llenamos de momentos que realmente importan. Aprovecha cada día, cada sonrisa, cada abrazo, porque son esos pequeños detalles los que construyen la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta historia, que habla del amor, del sacrificio y del valor de cada segundo. Esperamos que te haya inspirado tanto como a nosotros al contarla. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejarnos un comentario con tu opinión y compartirlo con alguien especial. Nos encantaría saber cómo esta historia resonó en tu vida. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar. Hasta entonces, recuerda vivir con amor, aprovechar cada momento y, sobre todo, nunca dejar de soñar. Hasta pronto.